Aquatec, alberca cerrada y con calentador solar, presenta. Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Seguimos platicando el día de hoy sobre la influencia de la naturaleza como un gran estímulo para el cerebro. Y bueno, pues en el 2008, ¿no? Estamos hablando de cómo nuestro contacto con la naturaleza, inclusive con fotografías que estemos viendo la naturaleza, esto nos da toda una percepción distinta y va a repercutir también no solamente en nuestra salud, sino también favorece la recuperación cuando tenemos alguna enfermedad. Bueno, en el 2008, el Departamento de Diseño Paisajístico de la Universidad Nacional de Tecnología Tsinghua en Taiwán investigó el efecto de la presencia de plantas sobre la conducta y el bienestar de un grupo de estudiantes de 14 y 15 años. Los observaron durante un semestre y compararon qué cambios se detectaban antes y después de colocar 6 grandes plantas dentro del aula. Además de este grupo experimental, compararon los resultados con otra aula de control, y uno de los efectos más inmediatos que se observaron fue que los alumnos preferían el aula con plantas al tiempo que mejoraba la sensación subjetiva de comodidad y las relaciones entre ellos. Sin embargo, el efecto de las plantas fue limitado en el tiempo, como si se diluyera poco a poco por la costumbre. Ahora bien, hay un detalle importante y curioso que no conviene pasar por alto. Las plantas se habían colocado en la parte posterior de la clase, de modo que los alumnos sabían que estaban allí, pero no las veían constantemente. Además, los alumnos de esa aula verde no faltaron tantos días a clase como los alumnos del grupo control, los estudiantes del aula que no tenían plantas. Pero ¿qué ocurre también con los adultos? ¿Se da un resultado parecido en el ámbito laboral? Bueno, pues ya en 1986, a los investigadores del Instituto de Estudios Ambientales de Washington les preocupaba saber de qué manera nos adaptamos a un entorno de trabajo hostil. Por ejemplo, un despacho sin ventanas. Observaron que las personas que trabajaban en esas circunstancias tienen muchas fotografías, carteles u otros objetos decorativos que les recuerden paisajes y elementos naturales que quienes trabajan en un ambiente luminoso y con ventanas que permite ver el exterior. Pero esos compañeros tienen efectos positivos similares a los que posee estar frente a una buena ventana. Para demostrarlo, los investigadores de este instituto norteamericano llevaron a cabo un experimento. En primer lugar, colocaron a los participantes en una situación de estrés y angustia. Les pasaban un video de accidentes industriales. A continuación, les tomaron la presión arterial y les midieron la tensión muscular y otros indicadores físicos de estrés. Luego, a la mitad de los participantes les pasaron otro video durante 10 minutos que mostraba paisajes con abundante vegetación e imágenes con agua. El resultado fue concluyente. Los trabajadores que habían visto imágenes de la naturaleza se recuperaron antes del estrés que los que no habían visto este segundo video. Años más tarde, investigadores suecos y estadounidenses, liderados por Terry Hartig de la Universidad de California de Berkeley, demostraron que incluso las fotografías de paisajes podían producir un efecto parecido a las plantas reales sobre quienes las contemplaban. Esto abre la puerta a pensar que quizás algo aparentemente tan superficial como el fondo de pantalla de la computadora pueda tener cierto efecto positivo sobre el rendimiento o la creatividad, inclusive, también como algunos aventuran, sobre el número de bajas laborales. Entonces, es importante que reconozcamos esto. ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Qué tanto nosotros caminamos? Sí, es importante hacer el ejercicio, caminar, mover nuestro corazón, nuestros latidos cardíacos, respirar aire puro. Vamos, pero también es importante, sí, y hay que recordarlo, que el contacto con la naturaleza, con áreas verdes, con los árboles, ¿no? Los que vamos todas las mañanas y nos levantamos y hacemos toda una serie de vicisitudes o enfrentamos toda una serie de vicisitudes para llegar, ¿sí?,
hacer esta rutina deportiva nos lleva también a recibir toda una gran variedad de estímulos agradables que nos hacen más conscientes del tiempo presente, y esto va a contribuir a aumentar nuestro bienestar. Sin duda, el color malva de un árbol florido en medio del gris invernal, el olor de una magnolia, una tarde de verano o el vaivén cálido del oleaje sobre los pies son estímulos menos agresivos que la aspereza del humo de un autobús, el claxon quejumbroso de algún neurótico que cree que si pita el coche todo lo demás se van a mover, o la monotonía visual del asfalto. El hecho de que las investigaciones coincidan en los beneficios de la naturaleza, porque nos ayuda a desconectar, a hacer más ejercicio o porque mejora las condiciones del aire, es una invitación a que urbanistas, gestores y políticos no pierdan de vista la proximidad de la naturaleza en la planificación de las ciudades y sobre todo en el respeto y en el cuidado de los parques, que no todo es negocio, no todo debe de ser negocio, ni todo debe de ser toda una serie de tracañuelas y triquiñuelas, y llamémosle como queramos, que existen muchas veces con las constructoras para poder hacer grandes y cuantiosos negocios a costa de la población, en detrimento de su salud, al no tener áreas verdes, al no estar en contacto con la naturaleza. En una escala más personal, acercar la naturaleza al espacio de trabajo contribuye también a trabajar de manera más cómoda y eficiente, y quien no sabe, a no sentir tanto el efecto del estrés, lo que mejora las relaciones laborales y también mejora nuestro estado de ánimo. Y esto no solamente es una situación muy superflua, sino que es una tercera parte de la vida de las personas la que pasamos nosotros en el trabajo. Entonces es importante recordar todos estos puntos que estamos mencionando, porque no solamente es tener un jardín o tener plantas en nuestro hogar o en nuestro ambiente de trabajo, sino que todo esto va a fomentar los pensamientos positivos, va a facilitar el manejo del estrés, y sobre todo esto también va contribuyendo a que estemos con otra actitud ante la adversidad. Son pequeños puntos que hay que recordar, pequeños puntos que no hay que pasar desapercibidos, y sobre todo, bueno, pues si los conocemos, entonces utilizarlos y emplearlos de una manera cotidiana, ¿sí? Recordar definitivamente que estos estudios que nos están diciendo que las personas que habían pasado por un bosque tenían mejor desempeño en una tarea intelectual que si lo habían hecho por el centro de la ciudad. Todos estos resultados, ¿no?, de todos estos investigadores han criticado determinadas intervenciones urbanísticas que podían parecer un sinsentido. Por ejemplo, en muchas ciudades están sustituyendo los árboles y los jardines por plazas comerciales duras de cemento. ¿Por qué escoger el cemento cuando hay algunos estudios que certifican que ver árboles influye positivamente sobre el bienestar y la salud? Bueno, pues esto es interesante, amigo y amiga Radio Escucha, que lo tengamos en cuenta. El contacto con la naturaleza es una de las mayores fuentes de bienestar para los seres humanos. Nos evita caer en la depresión, mejora nuestra sensación de bienestar, de felicidad, ¿sí? Automáticamente podemos activar de una manera más fácil nuestros pensamientos positivos, y la intención y la invitación es que salgamos a disfrutar nuestros parques, a defenderlos, pero sobre todo a gozarlos, a utilizarlos, porque verdaderamente Guadalajara tenemos pues toda esta ventaja y todo este privilegio de contar todavía con espacios verdes, amplios, en donde podemos disfrutar nosotros y nuestra familia, y que con esto contribuyamos a que la naturaleza sea un gran estímulo para nuestro cerebro. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina, 3122-4200,
3122-4266. Pausa y continuamos. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.